Muchas gracias a nuestro subsecretario Augusto Ardiles por acompañarnos en cada iniciativa. Y ahora vamos a dar inicio al siguiente bloque, que va a estar liderado por Rolando, que es parte del Instituto Argentino de Inteligencia Artificial. Bueno, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Fundación, gracias a la Ciudad de Buenos Aires y a todos ustedes por estar presentes, porque claramente están interesados en el tema. Voy a tratar de ver si logro que se animen a implementar inteligencia artificial. Ustedes al final me dirán si lo hice o no. ¿Quiénes de ustedes hace más de 20 o 30 años que están en el mercado? Bueno, qué bueno. Ya conocen lo que es gestionar en un contexto de crisis, de dificultades de todo tipo. Piensen que han tenido que enfrentar crisis de hiperinflación, de salida de convertibilidad, de control de cambios, de cambio abierto, de retraso de tarifas, de ajuste de tarifas sorpresivas y fuertes. Todo este tipo de situaciones ha hecho que sus empresas sean hoy resilientes y estén adaptadas a cambios muy importantes. Yo creo que la aparición de la inteligencia artificial es para ustedes una gran oportunidad, no una amenaza. Si han sobrevivido a todo lo que les he comentado, seguramente esto lo van a incorporar de manera muy sencilla. Así que vamos a la primera. Bueno, voy a pasar rápidamente porque hay poco tiempo. Entonces, esta es la historia de lo que fue la inteligencia artificial. No es algo que surge con ChatGPT, sino que tiene 70 años ya de desarrollo. Lo más importante es que en el 97 aparece una máquina que ganó el ajedrez a Kasparov, que era el campeón del mundo en ese momento, con una inteligencia artificial que en realidad era más fuerza bruta que inteligencia artificial, porque era un árbol de decisión donde habían cargado todas las partidas de ajedrez de la historia, de 2000 años de historia, y después resolvía rápidamente cuál era la jugada más interesante, más probable y más conveniente. Con eso le ganó al maestro de ajedrez de ese momento. Pasó tiempo y después AlphaGo fue una computadora que le ganó al campeón de Go, que es uno de los juegos más complejos para resolver desde la parte computacional. Piensen que esa misma computadora en 4 horas, con solamente las reglas de ajedrez, logró tener nivel de un campeón mundial de ajedrez. A las 24 horas ya podía hacer unas partidas nunca vistas en la historia del ajedrez y tener un nivel que ningún jugador podía tener a esa altura humano, ¿no? Claro, acá lo que hay que entender es que es un juego cerrado donde hay una sumatoria cero, donde es fácil de alguna manera para una máquina aprender un juego. Si bien es sorprendente la cantidad de combinaciones, la realidad es que ha sido suficientemente fácil con esa capacidad de procesamiento y ese tipo de redes neuronales que ya tenía esa máquina. Bueno, 2022 aparece ChatGPT, donde tiene dentro de sí varios componentes importantes a tener en cuenta. Tokens, redes neuronales y transformers. Para entender qué hay detrás de la inteligencia artificial hay que entender que las máquinas no entienden palabras, entienden números. Esos números son tokens que representan palabras en el lenguaje. Y me voy a remitir específicamente a los modelos de lenguaje para hacer un ejemplo sobre eso. Esos tokens son lo que van a representar frases, palabras, caracteres de cualquier lengua, inclusive lenguaje técnico como el computacional, cuando uno programa, la matemática, el lenguaje hablado nuestro, lo que yo estoy ahora hablando con ustedes, también se representa con tokens. Y las redes neuronales sirven para aprender sobre un dataset que les doy al modelo. Ese modelo encuentra patrones y después con los transformers se logra una atención sobre ese aprendizaje que es probabilístico y a una secuencia de palabras que yo le hago en la pregunta, el modelo me responde. ¿Qué hay detrás? Cálculo probabilístico. Encuentra solo relaciones entre palabras. ¿Cuáles son las relaciones más frecuentes? De esta manera, algo que es parece mágico cuando nosotros hablamos que parece que sea una persona.
En realidad solamente es un cálculo probabilístico, y esto quiero resaltarlo. No hay nadie atrás, no hay una persona, no hay una identidad, no hay concepción de existencia propia. Eso lo tenemos los seres humanos. Si nosotros entendemos esto, vamos a saber dónde vamos a complementar nuestras tareas habituales con el modelo. En ese sentido, y para darles un ejemplo, ChatGPT fue entrenado en pocos meses con 500.000 millones de tokens, palabras, frases, con 175.000 variables que contenía el modelo, y con eso logró los resultados que vimos en el 2022. Yo no tengo datos de modelos recientes porque no se publican por una cuestión de privacidad de las empresas, pero si yo tengo que hacer una comparación con los seres humanos, si yo tuviese que poner una persona para leer solamente esa cantidad de tokens en palabras, le hubiese tomado 10.000 años a 8 horas por día. Quiere decir que queda muy lejos de nuestra capacidad, primero de lectura y luego de comprensión de ese texto, de lo que una máquina puede hacer. La diferencia está que la máquina no es un ser humano, solo responde a las preguntas que nosotros le hacemos. Nosotros somos muy buenos haciendo preguntas y la máquina es muy buena haciendo respuestas. No tiene sentimientos, no tiene empatía, no sabe lo que pasa en el exterior. Es como si fuese un cadete que recién ingresa a la empresa con muchísimo conocimiento, habiendo leído todos los documentos existentes en la web, pero no conoce la calle, no tiene olfato, no sabe dónde están los negocios. Solamente decide con el espejo retrovisor, viendo los datos del pasado. Sobre eso hizo una correlación probabilística de ocurrencia y sobre eso nos responde. Nunca va a haber una respuesta innovadora y novedosa desde la inteligencia artificial. No compite con nosotros, se complementa. Es importante que tengan esa idea en mente. Bueno, cuando pensamos en desarrollar una economía o implementar nuevas tecnologías, decimos, bueno, pero en este país es difícil. No tenemos estabilidad, no tenemos las herramientas, el Estado no nos ayuda, nos cobran impuestos, mañana me cambian las reglas del juego y no puedo, todo lo que hice no me sirve para nada, tengo que reinventarme de nuevo. Es cierto. Y yo tomé dos ejemplos, diametralmente opuestos políticamente, pero cuando se habla de temas económicos coinciden en muchos factores. Silicon Valley y Shenzhen de China. Silicon Valley nace en los años 50, aunque yo tenía antecedentes de industria tecnológica previa, pero digamos con la aparición del silicio y el reemplazo de las válvulas, y eso hace que los circuitos se hagan con transistores. En los años 50 empiezan a aparecer muchos emprendimientos apoyados por la industria del conocimiento en esa área. Y fíjese arriba, yo mostré una foto que es Silicon Valley antes de toda la transformación, y era un área de frutales, era agrícola. Miren abajo, es un edificio ícono de la actualidad, y tiene para que tengan una idea, tiene un PBI equivalente a cualquier país desarrollado de Europa. Shenzhen nace diferente, pero con unas premisas muy similares. En los años 70, China empieza a modernizarse, se da cuenta de que la producción agrícola se centralizaba en el Estado y todas las decisiones centralizadas en el Estado no estaban funcionando, necesitaba competir globalmente. Entonces empieza a hacer zonas especiales que les permitió crecer industrialmente en esa área con innovación, con inversión privada, algo que impensado para la China tradicional, ahora están incorporando esas herramientas. Fíjense lo que pasó de los años 80 a la actualidad. Tiene, un PBI increíble, ¿no? Comparable con cualquier país de Europa y, con Argentina que nos queda pequeño. Son ciudades que tienen una producción de países en cuanto a creación de valor. Pero ¿qué es lo que hay en común de ambos? Bueno, si bien políticamente se diferencian diametralmente opuestos, en lo que se refiere a la economía compiten. ¿Qué hay como factores de éxito en esos lugares? Bueno, primero, universidad y capacitación. En el caso de
de Silicon Valley, ahí tienen a Stanford y Berkeley, que formaron personal técnico altamente capacitado que alimentó la innovación desde el talento. En Shenzhen hicieron algo parecido, pero más direccionado a la ejecución, a la prueba y error y a la implementación directamente en la industria. De hecho, hoy lo que van a ver en Silicon Valley es la generación de ideas, y en China están los que hacen. O sea, Apple diseña en Estados Unidos y produce en China. Y hay muchos equipos que nosotros usamos cotidianamente que se hacen de esa manera. Luego, hay capital de riesgo de inversión. ¿Ustedes se imaginaban que había capital de riesgo en China? ¿Ustedes se imaginan compitiendo emprendedores para tomar capitales e implementarlo en la industria? Bueno, esto sucede. En la modernización de China apareció este tipo de herramientas donde hay inversión directa por parte del Estado y de inversores externos. Se generó un espacio de inversión donde podían poner dinero y a la vez sacar dividendos. O sea, las reglas de juego permitieron eso. Obviamente en Estados Unidos esto está en su filosofía, en su ADN. Y ahí hay inversión de riesgo de capitales de alto riesgo, donde, por ejemplo, se invierte en 10 empresas un inversor y sabe que alguna de esas va a ser exitosa. En esa se queda con un porcentaje de inversión y cuando empieza a crecer se compensa y saca ganancias de las pérdidas que tuvo de las otras empresas. Ese tipo de inversión de alto riesgo fue muy beneficioso para Estados Unidos. Lo mismo el sistema que implementó China. Bueno, economía estable y reglas claras, que es lo que yo les dije al principio, lo que nosotros no tenemos. Si uno no puede planificar en largo plazo, no se puede pensar en esos dos polos de inversión y producción de innovación, porque el ciclo es largo. Muchas veces, nosotros para poder planificar en ese sentido necesitamos 2 ciclos de presidentes en el país. Y si el que viene destruye lo que hizo el anterior y la regla se cambia completamente, todo lo que se hizo se pierde. Es un desgaste permanente. Bueno, tanto China como Estados Unidos están de acuerdo. Quien asume presidencia, el partido chino de China, no van a tocar las reglas del juego. Y quien pone dinero ahí sabe que lo puede sacar cuando quiere. Bueno, el ecosistema de emprendedores es el vértice que aprovecha todas estas circunstancias. La planificación a largo plazo, la cultura innovadora, el talento y el dinero que permite hacer todo ese ciclo virtuoso de producción e innovación. Si se entiende esto, se entiende dónde deberíamos estar para poder implementar tecnología, competir globalmente y lograr esos beneficios. Latinoamérica. Bueno, hay un 14%, según el CEPAL, de consultas globales sobre lo que es inteligencia artificial. Está mostrando un interés en Latinoamérica muy importante de temas que tienen que ver con inteligencia artificial. Esto está mostrando que nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros proveedores están haciendo consultas sobre estos temas. Nosotros necesitamos meternos lo más rápido posible porque el mercado va a cambiar muchísimo por cualquiera de estos factores que yo le acabo de decir recién. Además, los empleos van a ser atravesados por esta nueva tecnología. Para reemplazarlos, no. Ya en el panel anterior se habló de eso. No nos va a reemplazar, nos va a potenciar, nos va a dar nuevas habilidades, nos va a permitir tomar decisiones no basadas en la intuición, no basadas solamente en la experiencia, sino en datos. Va a haber un cambio de cultura de toma de decisiones basado en datos que hoy todavía prevalece. Entonces, ¿cuáles son las ventajas competitivas de Buenos Aires para exportar, competir, generar estos nuevos escenarios de competencias e innovación? Bueno, el capital humano. CABA tiene 60 entidades universitarias de diferentes características, de conocimiento básico, ingenieros,
gente de sistemas, que permiten apalancar este tipo de escenario. Hay un ecosistema emprendedor. Tenemos, de los 11 unicornios que tenemos en el país, creo que ya 8 tienen sede en Capital Federal. Y eso está marcando una tendencia innovadora, una mirada hacia el exterior, una visión exportadora que no todo distrito tiene. Inversión estratégica, bueno, ese número está mal. 250.000 millones está queriendo invertir OpenAI en la Argentina. Si nosotros tenemos eso, tenemos la posibilidad de apalancarnos sobre ese escenario porque nos volvemos visibles para todos aquellos que quieran implementar inteligencia artificial. Ya sea un negocio digital, ya sea que nosotros tenemos ya una pyme de bienes y servicios. Piensen que la inteligencia artificial, con la misma base operativa, con los mismos costos fijos que tenemos, podemos convertirnos en una multinacional muy rápidamente porque nos permite reutilizar mejor nuestros recursos humanos. Automatizamos procesos que hoy lo está haciendo la gente, le damos nuevas capacidades y empezamos a ver el mundo. Bueno, hay resultados positivos y en lo que se refiere a inteligencia artificial en las empresas que acá lo aplican, y Argentina tiene el 5º puesto de adopción de Latinoamérica. Ahí está marcando un escenario de potencial muy importante para el crecimiento de parte nuestra. Bueno, la estabilidad regulatoria. CABA tiene consistencia y estabilidad regulatoria desde varios ciclos de gobierno. Y esto es sumamente valioso. La visión que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha mantenido estable durante los últimos tiempos y proyecta hacer lo mismo en el futuro. Si esto sucede, por ejemplo, tener distritos especializados en temas digitales, y en particular ahora inteligencia artificial en esta zona, va a lograr posibilidades interesantes de desarrollo económico en ese sentido. Bueno, un ejemplo son el ecosistema fintech. Es muy grande en el país. Somos líderes en la región. A partir de todas estas crisis que hemos tenido en lo económico, el escenario fintech creció muchísimo. Bueno, todo lo que es el mundo cripto, los servicios bancarios digitales, ha crecido muchísimo. Y es un ejemplo de lo que podemos hacer. Podemos apalancarnos también sobre ese escenario y lograr grandes beneficios por ese motivo. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones? Justamente en el panel se dieron los ejemplos. No voy a profundizar demasiado porque quiero llegar al final con el tiempo que estamos marcando, pero en finanzas ya puse el ejemplo de la fintech, en salud, marketing y comunicación, retail y logística. Aquí lo importante es entender dónde vamos a sacar mayor beneficio implementando inteligencia artificial. ¿Va a ser reemplazando a las personas? No. Va a ser reemplazando tareas operativas, repetitivas, predecibles de las personas. ¿Quién es el mejor responsable para ponerlo como, el mejor perfil para ponerlo como responsable de inteligencia artificial dentro de las organizaciones? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Es el CEO? ¿Es alguien dentro del staff? ¿Saben quién es el mejor? Aquel que está en la base operativa, el que conoce mejor las operaciones repetitivas, el que sabe que tiene que liberarse de esas tareas para poder pensar mejor un proceso, un control de calidad, un mejor servicio para los clientes. Esa es la persona que puede generar mayor valor en la implementación de inteligencia artificial. Y es importante poner a alguien a capacitarse en estos temas, porque requiere entender cada novedad, cada nueva implementación que permite la inteligencia artificial. Este año en particular es el año de los agentes de inteligencia artificial. ¿Quiénes conocen algo de este tema? Levanten la mano. Bueno, el resto urgente deberían estar viendo cómo pueden implementar agentes de inteligencia artificial dentro de sus procesos, con los clientes, con los proveedores, con los empleados, porque ahí va a estar la diferencia. Ustedes pueden potenciar y reutilizar recursos humanos de una manera increíble si utilizan la inteligencia artificial para liberarle tareas operativas y repetitivas. Y piensen que no solamente es un tema de procesos de manufactura y servicios tradicionales. La gente que se dedica a la programación también ven cómo la inteligencia artificial le quita esa tarea repetitiva de programación y de codificación pesada que antes lo tenían que hacer a mano.
Ahora ayuda muchísimo en la programación y desarrollo. Bueno. Resistencia. Bueno, ¿qué están pensando ustedes cuando dicen, uff, qué difícil? Ahora tengo que empezar con la implementación de inteligencia artificial. Bueno, las barreras económicas, incertidumbre de la macroeconómica, que esperemos que esto se resuelva con el paso de los años, que la estabilidad macro lleve a una estabilidad micro, que aparezca el crédito, que aparezca la apertura comercial, que nos podamos apoyar en la sinergia mundial de lo que es el cambio tecnológico y la innovación. Si eso se resuelve, hay costos iniciales de capacitación, infraestructura, consultoría. Bueno, acá lo que hay que empezar a pensar es cómo reutilizar el capital humano que tenemos internamente, no tomar gente externa, sino directamente tener nuestras personas que sepan del tema. La infraestructura, bueno, pensar en subir a la nube. Ya no tiene sentido ampliar nuestra infraestructura local. Comprar más servidores, más puestos de trabajo, más capacidad de procesamiento. Hay mucho disponible en la nube, crecer de a poco porque comprar es fácil, pero después achicarse es difícil en la nube, aviso. Pero bueno, ir a la nube y de a poco ir volcando procesos en la nube potenciados con inteligencia artificial y liberar a la gente para que piense sobre esos procesos, cómo mejorarlos, cómo optimizarlos, cómo exportar servicios a partir de eso. La posibilidad de subir a la nube también da esa facilidad. La globalización está a un paso. Laborales, escasez de perfiles capacitados, bueno, lo que decía recién, ¿no? Si no reutilizo y capacito a mi gente, es difícil implementar la inteligencia artificial. Hay que sacar de la cabeza nosotros mismos de que es una amenaza. Es una gran oportunidad utilizar la inteligencia artificial para colaborar, para hacer las cosas mejor. No nos va a reemplazar. Nosotros tenemos que saber cómo utilizarlo para eso. Si nos reemplaza, está mal utilizado. Culturales, bueno, las decisiones normalmente se toman por intuición, por experiencia, por lo que estudiamos en la facultad, y tenemos que cambiar esa cultura por toma de decisiones basadas en datos. Si logramos que los datos estén disponibles, estén estructurados, estén limpios y sirvan para que la inteligencia artificial los potencie, podemos tomar decisiones basadas en datos. No quiere decir que nuestra experiencia no sirva, la intuición y todo aquello que sea rupturista no sirva. No, seguirá sirviendo, pero dentro de una plataforma que esté mejor informada, dentro de decisiones mejor fundamentadas. Y si nos equivocamos, tendremos como fundamentar a nuestro jefe porque nos equivocamos eventualmente, ¿no? Sociales, bueno, el miedo a la pérdida de empleo está en nosotros como decisores, como dueños de empresas, como responsables de definición de procesos, quitar esos miedos, porque si nosotros no eliminamos ese miedo y no lo hacemos ver como una oportunidad y una mejora de trabajo, va a haber resistencia al cambio, y eso es lo peor que nos puede pasar. Si nosotros tenemos en cuenta estas variables, como las tecnológicas también, que ya algo hablé de eso, seguramente vamos a poder implementar con mayor facilidad cualquiera de las soluciones de inteligencia artificial. Algo que está dejando pasar por alto, el legacy, los sistemas heredados. Es importante que tengamos claro que la inteligencia artificial sin buenos datos no funciona. Si no tenemos preparados nuestros sistemas heredados para que nos entreguen información útil, los ladrillos sobre los cuales va a construir el edificio, la inteligencia artificial, los resultados no van a ser buenos. Entonces, es fundamental que esas barreras tecnológicas sean resueltas por la gente de tecnología, ¿no? Esto ustedes seguramente lo han visto. Bueno, y el rol de la persona humana en el uso de la inteligencia artificial. Hay cosas que nosotros no vamos a delegar en la inteligencia artificial. No porque no podamos, no, sinceramente porque no lo va a hacer. La inteligencia artificial no piensa como un ser humano. Entonces, la interpretación y criterio está en nosotros. La decisión final, la firma la tenemos nosotros. Pero eso no quiere decir que no estemos en la implementación, que sepamos cuáles son los sesgos, qué tipo de datos vamos a meter, qué tipo de información va a utilizar, qué tan riesgosa es. Lo vamos a hacer en la nube, lo vamos a hacer localmente, con qué tipo de herramientas, vamos a hacer
un servicio gratuito, lo vamos a pagar. ¿Qué consecuencias tiene? Hay decisiones de responsabilidad. Bueno, imagínense si yo dejo que una máquina recete un medicamento a un paciente sin haber intervenido un médico previo. Ahora, el médico sí puede utilizar información de miles de situaciones similares y la inteligencia artificial nos puede ofrecer alternativas de diagnóstico y tratamiento. Pero la decisión final va a ser del médico. No me imagino que eso cambie por lo pronto dentro de varios años. Tal vez nos sorprende y eso cambia, pero por ahora no sucede, ni va a suceder. Creatividad y adaptación. Bueno, acá esto es el gran valor que tiene el ser humano frente a estas implementaciones. La inteligencia artificial no es creativa, no innova, solamente nos va a decir algo probable en función de los datos que tiene cargado en su memoria, como patrones de datos. No va a darnos nada nuevo. Lo que es rupturista, lo que es innovación, lo que es pasión, lo que es decisión, está en el ser humano. No piense que no van a pensar en eso. Tenemos larga participación en ese aspecto de la vida, de la sociedad, de la producción, de la vida social que tenemos. La inteligencia artificial no va a decir por nosotros. Si nosotros hacemos eso, nos estamos equivocando, con un alto riesgo. Jamás hay que hacer un copy-paste de lo que nos dice la inteligencia artificial. En lo personal, siempre pienso que está equivocado y yo tengo que demostrar por qué está equivocado. Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer cada vez que tenemos una respuesta de un modelo de lenguaje, por ejemplo. Siempre hay error porque es probabilístico, siempre hay un error de 5, 2, 10%. Dependerá de la calidad de los datos, la calidad del modelo, cómo fue entrenado, cómo le hagamos la pregunta. No hay forma de que no haya error. No confíen plenamente en la respuesta de la inteligencia artificial. Es una herramienta de ayuda, como es el celular, como ha sido la web, como es Google, como es cualquier otro tipo de plataforma. Bueno, esta frase, ¿no? Argentina tiene todos los elementos para crecer en esto. La capital federal, la ciudad de Buenos Aires tiene todos esos componentes, ¿no? La estabilidad normativa, la intención de que seamos un polo de exportación de conocimiento, tiene larga tradición. La ciudad de Buenos Aires no tiene yacimientos para explotar, no tienen ganado, no tienen campos para sembrar, pero tiene talento. Y ya tenemos una trayectoria de talento, como les dije antes. Bueno, y llegamos al final. Creo que llegué a tiempo. La idea que quería transmitirles no va a reemplazarnos, nos necesitamos, vamos a ser mucho mejores trabajando juntos con la inteligencia artificial. Ya hay claras, acá nos dieron ustedes también unos buenos ejemplos de cómo reemplaza tareas operativas. Lucía, Rubén, permite resolver tareas operativas que están en todas las organizaciones, pero no resuelve, facilita el tomar decisiones, pero no reemplaza al que toma las decisiones. Siempre vamos a ser nosotros. Así que bueno, gracias por compartir este momento, espero haber transmitido la idea y si tienen alguna pregunta, a disposición.